Bien, vamos a crear nuestro primer dibujo en AutoCAD, ¿de acuerdo? El dibujo más, uno de los más sencillos, ¿vale? Para, bueno, pues para un poco romper mano en el inicio en el programa. Bien, esto es lo que nos aparece cuando abrimos la herramienta AutoCAD y simplemente, bueno, pues vamos a crear una nueva plantilla, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, iniciar dibujo, le damos aquí y aquí nos aparecerá ya digamos el lienzo, la plantilla donde vamos a nosotros ir dibujando. Entonces, bueno, la barra de herramienta superior vamos a utilizar las herramientas más sencillas, ¿vale? De hecho, bueno, la primera de ellas que voy a explicar es la de, bueno, pues cómo crear una línea, ¿de acuerdo? Decidimos, vamos a crear un cuadrado que tenga 100 unidades de AutoCAD y, bueno, pues ese cuadrado está formado por 4 segmentos de 100 unidades, con lo cual, pues nada, directamente sabemos que tenemos que crear 4 líneas, cada una de ellas a 90 grados respecto a la anterior. Entonces, bueno, pues la primera línea que creamos, le damos clic a la opción de línea y ya nos aparece el cursor, la X, la cruz. En el momento ya cliquemos, este será el punto inicial del segmento. Entonces seleccionamos cualquier punto, hacemos clic con el ratón y tenemos ya el primer punto seleccionado. Con lo cual, nos fijamos que podemos ir en la dirección que queramos, ¿vale? Tenemos unas direcciones preferentes que son las horizontales y verticales, ¿vale? Cuando la línea se transforma en color verde es que está o bien horizontal o vertical, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir en esta dirección. Nos aparecen por un lado la longitud del segmento y por otro lado el ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Ahora mismo son 20 grados de inclinación, 1300 unidades de AutoCAD. Bueno, pues directamente nos colocamos aquí. 100 unidades se las ponemos con el teclado del ordenador. 100, damos al 100, Enter, nos ha hecho el dibujo. Vemos que nos aparece un segmento relativamente pequeño, entonces si lo que queremos es hacer zoom sobre él, le damos a escape y directamente con el scroll del ratón podemos acercarnos a la imagen o alejarnos. Entonces si lo dejamos así, ¿vale? Dibujamos hacia abajo, nos tiene que entrar en el dibujo, el cuadrado. Bueno, creamos las otras dos líneas, ¿de acuerdo? Y para que justamente sea el final de la línea anterior, si nos vamos acercando, llega un momento en que nos aparece un cuadradito. Ese cuadradito de color verde es que estamos ya fijados en el punto. Damos aquí, 100 unidades, 100 unidades, y evidentemente cuando le demos aquí a 100 nos tiene que cerrar el polígono. ¿De acuerdo? Este es el cuadradito de 100 unidades que hemos creado como primer dibujo. Bien, vamos a ver qué podemos hacer con el cuadrado. Por ejemplo, si cuando lo estamos dibujando nos equivocamos y la última línea, por ejemplo, pues se nos ha ido. En lugar de irnos directamente a este punto, se nos ha quedado por aquí. Entonces, bueno, hemos cometido un error y ahora pues tenemos que resolverlo. Vamos a solucionarlo. Podemos hacer dos cosas, o volver a dibujar la línea otra vez, ¿vale? Le damos aquí borrar, la línea desaparece y ya dibujamos la línea correctamente. La otra opción es coger directamente el segmento y llevarlo al sitio. Por aquí lo movemos y lo dejamos en el sitio. Ya tenemos otra vez el cuadrado. ¿Qué más cosas podemos hacer con el cuadrado? Bueno, podemos seleccionar todo el cuadrado entero, completamente. Para ello tenemos hay dos formas de hacerlo. Fijémonos el color que tiene esta selección. Esto es de color azul, esto es de color verde. Bueno, pues el azul y el verde hacen cosas distintas. Fijaros, el color azul, si yo hago esto, me ha seleccionado una línea. ¿Por qué? Porque con el color azul, para yo poder seleccionar, tengo que tener todo el elemento seleccionado. Con lo cual, si yo quiero seleccionar el cuadrado entero, debería hacerlo así. Si no, no voy a poder seleccionarlo. Sin embargo, con el color verde, únicamente con que toque es suficiente para seleccionar. Fijaros. Selecciono. Con el azul aquí no seleccionaría nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues seleccionamos el cuadradito y si por ejemplo lo queremos girar 45 grados, pues le damos clic derecho al ratón, le damos a la herramienta girar y por ejemplo tenemos que seleccionar cuál sería el punto base para el giro. Entonces yo quiero que gire sobre este punto. Le doy clic y ahora sí que ya o bien le doy el giro que yo quiera de forma manual o le damos directamente el ángulo de rotación, que hemos dicho que eran
45 grados. Lo introduzco directamente con el teclado, le doy y ya tengo el cuadrado girado. Bien, voy a dejar el cuadradito como estaba antes. Entonces seleccionamos y giramos 45 grados. Esta vez lo voy a poner negativo para que se quede como estaba antes. Vale. Podemos cambiar de tamaño el objeto que hayamos seleccionado. Entonces, este cuadrado que tenía 100 unidades lo voy a copiar para que veamos el cambio. Entonces aquí directamente es copiar selección, le doy a escape y simplemente al pegar podemos pegar aquí directamente. Control V, no nos ha seleccionado. Copiar. Y pegar. Vale. Nos podemos mover incluso, por ejemplo, 30 unidades. Aquí. Ya lo tenemos pegado. Entonces, a este le quiero cambiar el tamaño. Escala. Escala. Y tenemos que ver cuál es el punto donde yo quiero que se quede fijo el punto, es decir, sobre el punto en el que vamos a hacer más grande o más pequeño. Entonces elijo más o menos, elijo el centro y ahora le tengo que decir a qué escala. Pues bueno, si yo quiero que sea la mitad de tamaño, tendré que ponerle 0,5. En AutoCAD no existen las comas, es un programa estadounidense y en lugar de coma hay que poner un punto. Entonces 0,5 le ponemos 0.5 unidades. Damos a Enter y nos queda ya el cuadrado con el tamaño mitad del anterior. Bien, vamos a ver otro tipo de línea que puede ser también muy interesante. Los círculos, por ejemplo. Para dibujar círculos, pues nada, hacemos clic en la herramienta círculo y tenemos que decirle dónde queremos que sea el centro del círculo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces el círculo lo podemos definir como bueno, pues el punto central y el radio, por ejemplo, o el diámetro. Entonces, nada, decimos, por ejemplo, por aquí el círculo y ahora pues le decimos qué radio queremos que tenga. Si antes el cuadrado era 100 unidades, bueno, pues para que un círculo sea más o menos del mismo tamaño, le decimos que su radio sea de 50 unidades, con lo cual le introducimos 50 directamente y el círculo pues va a ser un círculo de 100 unidades de diámetro. Si por ejemplo quisiéramos introducir el círculo dentro del cuadrado, lo podíamos hacer de forma manual, pero vemos que va a ser imposible que podamos cuadrar exactamente el círculo dentro de ese cuadrado. Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque bueno, por mucho que pongamos tener puntería, voy a intentarlo, pero vais a ver cómo va a ser imposible. Por ejemplo, esto puede ser lo más acercado posible. Vale. Aparentemente está uno dentro del otro, pero cuando hagamos zoom, fijaros, por aquí se sale y aquí faltará. Aquí falta, aquí sale un pelín y aquí arriba falta, con lo cual esto lo hemos hecho mal. Eliminamos y vamos a hacerlo bien. Para hacerlo bien pues tenemos que encontrar, por ejemplo, el centro de este cuadrado y sobre ese centro sí podemos dibujar el círculo. Bueno, pues mirad, nada más sencillo que la intersección de las diagonales es el punto central. Ahora sí, vamos con el círculo y no va a hacer falta ni siquiera introducirle el radio. Hacemos clic aquí, ya nos ha forzado este punto, nos comprobamos que son 50, eliminamos las líneas auxiliares que hemos creado y ahora ya, si hacemos zoom, vemos que hagamos el zoom, pero va a clavar justamente el círculo este es concéntrico, ¿vale? Tiene intersección con todas las líneas del cuadrado. Bien, las demás herramientas, digamos que bueno, complementarían un poco los dibujos con líneas y con círculos. Por ejemplo, bueno, la herramienta de un rectángulo nos crearía un rectángulo a partir de 2 puntos. Entonces, bueno, o bien podíamos crear rectángulo, o bien podíamos crear un rectángulo directamente utilizando 4 segmentos, o bien pues con esta herramienta de forma más rápida. Aquí lo que vemos es que este rectángulo es una única pieza, digámoslo así. Aquí este cuadradito, como veis,
tiene los cuatro segmentos. Este cuadrado, sin embargo, solo tiene uno. Bien, luego podemos dibujar elipses, podemos rellenar, sombreado, ¿vale? Aunque esta herramienta de momento no vamos a necesitarla. Dibujar un arco a partir de 3 puntos, pero principalmente las figuras que podemos crear únicamente utilizando líneas y círculos, con esto lo podemos resolver. Por ejemplo, pues una actividad que podemos hacer ahora es dibujar un triángulo equilátero, esta vez también de 100 unidades. Entonces, el triángulo quizá no sea tan sencillo a priori, pero bueno, con combinaciones de arcos y de líneas rectas lo podemos crear. Entonces, la base del triángulo sí lo podemos hacer inmediatamente, 100 unidades. Pero ahora vemos que, claro, si yo dibujo por aquí 100 unidades, pues bueno, estoy seguro de que no voy a ir al punto que yo quiero. Pero bueno, con el círculo, fijaros qué sencillo, trazando el centro y el arco, yo ya he encontrado el punto de intersección. Lo busco aquí, clic, elimino las líneas auxiliares, ya tengo el triángulo de 100 unidades. Para comprobar que hemos hecho bien los dibujos, bueno, hay una herramienta que es de utilidades donde podemos medir, por ejemplo, las distancias, ¿vale? Para comprobar que las medidas son correctas. Le damos a medir directamente, distancia, y bueno, pues este triángulo, esto debería de ser 100, efectivamente, esto debería de ser 100, y por último el de abajo, evidentemente, que es el que hemos dibujado, también mide 100 unidades. Bien, pues bueno, herramientas básicas de dibujo se pueden combinar de la forma que queramos, pero bueno, con esto yo creo que se puede arrancar ya a la hora de dibujar, de hacer dibujos un poquito más complejos.